Bien, por favor, abra su Biblia, si es tan amable, en Primera de Pedro, capítulo 4. Esta mañana comenzamos a compartir un mensaje que trata acerca de la adoración. Y hoy quiero muy brevemente correr en el resto del mensaje, porque creo que el punto está quedando claro en el texto de la palabra de Dios. Pero en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, Pedro nos anima a servir a Dios para adorarle. Si usted no estuvo aquí en la mañana, busque el mensaje que es el inicio de esto. Pero en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 10 que acabo de leer, Pedro nos invita a servir a Dios, a diaconeo, a servir con los dones que Dios nos ha dado. En la mañana instituyamos esto. Pero el versículo 11, el versículo siguiente, nos dice que esto se hace para la gloria de Dios. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En este mensaje estamos simplemente tratando de transmitir que servir a Dios es un resultado de una vida que adora a Dios. No cualquier persona puede servir a Dios. Dios demanda que sus servidores sean primero adoradores. Y de hecho, ese es el título del mensaje: adoradores antes que servidores. A veces hay corazones que quieren servir a Dios, pero si ese corazón no es primero un corazón que adora a Dios, entonces esto es inaceptable delante del Dios que merece toda gloria y todo honor. Y creo que en la mañana establecimos esto, hermanos, con Salmo 29 y algunos otros pasajes en Apocalipsis, cómo Dios demanda ser adorado y todo lo que existe y fue creado es para su gloria. Recuérdelo, adorar a Dios, glorificar a Dios, misma cosa. Adorar a Dios y glorificar a Dios o dar gloria a Dios, misma cosa, mismo asunto. La Biblia lo pone en el mismo, como un sinónimo, el mismo sentido. Entonces establecíamos esto, que si alguien primero quiere servir a Dios, tiene que asegurarse de que su corazón adora al Dios verdadero. Ahora, yo quisiera, hermanos, que en este mensaje complementario viéramos algunas ilustraciones de esto y que vea que en la Biblia el hilo conductor de Antiguo y Nuevo Testamento es igual. Si alguien quiere servir a Dios, primero va la adoración a ese Dios. Abra su Biblia ahora en Éxodo y quiero ver algunos ejemplos iniciando con Moisés. Por favor, Éxodo capítulo 3 y veamos primero el ejemplo de Moisés, aquel que es llamado un siervo de Jehová. Éxodo capítulo 3 conocemos el llamado de Dios a Moisés desde una zarza, ¿recuerda? Y quiero que vean estos ejemplos, cómo la adoración siempre fue primero. Éxodo capítulo 3, versículo 4, conocemos el contexto, Dios lo está llamando desde una zarza ardiendo en el versículo 2, versículo 3, Moisés se quiere acercar a esa zarza, y versículo 4, por favor, si tú subiste ahí, Éxodo 3, 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5 dice: y dijo: no te acerques, esto es Dios hablando, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vean cómo Moisés se quiere acercar a Dios, o a la presencia de Dios, mejor dicho, manifestada en esa zarza. Y lo primero que Dios le dice es: quita tu calzado, no te acerques. Las palabras de Dios son claras, no intentes acercarte, quita tu calzado. En esa cultura, en ese tiempo, retirarse el calzado ante alguien era un símbolo de respeto y reverencia.
De modo que si querías mostrar respeto hacia una persona, te quitabas el calzado y te postrabas. No solamente era quitarte el zapato y andar descalzo, sino era postrarse ante esa persona como un reconocimiento de quién es esa persona. Es lo que Dios le está diciendo aquí. Versículo 5, no te acerques. En otras palabras, no puedes acercarte a mí, Moisés, si primero no reconoces quién soy yo. Si primero no tienes reverencia a mi persona. Ahora, ¿recuerdas lo que vimos en la mañana? La adoración, en esencia, es reconocer la grandeza que Dios posee. En esencia, adorar es un reconocimiento interno del corazón donde reconoces quién es Dios, lo que Él ha hecho, su grandeza, su gloria, y reflejas eso. Entonces, aquí lo que Dios está diciendo en pocas palabras, iglesia, y lo verán el resto, no estoy tratando de añadir nada, lo verán el resto de ejemplos. Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, ni siquiera te acerques, adórame, reconóceme primero quién soy yo. Y Dios le dice, quita tu calzado. Dios no le dijo, apláudeme, Dios no le dijo, cántame, Dios no le dijo, levanta tus manos, Moisés, cierra tus ojos y muévelos así. Dios no le dijo a Moisés, hey, tira tu ofrenda aquí a la zarza. Lo que Dios le dijo es, póstrate. Reconóceme, adórame, dame gloria. Ni te puedes acercar a mí si no primero me adoras. Eso está en el versículo 5 y le dice al final, tierra santa es. Por supuesto, hermanos, atención con eso, esos detalles son importantes. ¿Por qué le dice Dios tierra santa es? Entonces vamos a buscar como iglesia ese monte, ¿dónde fue? Vamos a investigar ese monte y a traer piedras de ese monte y piedras, venderlas como piedras santas. ¿Lo hacemos? No, ¿por qué no lo hacemos? Porque en ese momento ese espacio era santo porque la presencia del santo estaba allí. Es todo, hermanos. Nada de especial tiene ese monte. Es como en este momento estamos aquí y este lugar es santo. Y usted entiende lo que es santo porque se lo he enseñado. Santo es apartado de, dedicado a. Apartado del pecado, dedicado para Dios. En ese momento, ese espacio del monte era santo, era apartado del pecado porque Dios el Santo estaba allí. Y en ese momento estaba dedicado ese espacio para Él. Algunos piensan, hermanos, y no estoy en contra, créame, no estoy en contra, pero algunos piensan, por ejemplo, que acá, arriba donde estoy parado, donde está este espacio, le llaman el altar. Algunos incluso le han llamado el santuario. O algunas iglesias casi casi le quieren llamar el lugar santísimo. Acá, hermanos, es una plataforma de cemento y mosaico. Es todo. No tiene nada de especial. Cuando nos reunimos, es un lugar santo porque la presencia de Dios está aquí. Pero nos vamos y esto se queda siendo lo que siempre es, un edificio. Es todo, hermanos. Un edificio. Este lugar no tiene nada de especial como su casa. Lo que lo hace especial es que los creyentes venimos, nos reunimos y como la presencia de Dios está en nuestros corazones, entonces este lugar se santifica para Dios porque es un espacio donde la presencia de Dios está. Es lo que sucedió allí. La presencia de Dios estaba en el monte y entonces Dios le dice a Moisés, ni te acerques, adórame. Ahora, escuche esto con atención. Aquí viene la lógica del principio que le estoy tratando de compartir. Versículo 5, Dios le dice, ni te acerques. Y versículo 6 se presenta, dice, y dijo, versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés, vean eso, cubrió su rostro, respeto a Dios, reverencia a Dios, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este miedo, hermanos, es el temor a Dios. Es el temor a Dios. Es el temor de decir, es Dios, voy a morir. La presencia de Dios es tan grande. Está implícito que Moisés quitó su calzado. La Biblia no dice que lo hizo, pero está implícito. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, no te acerques si primero no quitas tu calzado. Y entonces la plática siguió su curso. Dios siguió hablando con Moisés. Eso implica que Moisés sí se quitó su calzado para que pudiera Dios seguir hablando con él. Pero miren, hermanos, esto lo entendemos. Claro, Moisés adoró a Dios en ese momento. Sí. No hubo música, no hubo instrumentos, pero en el corazón de Moisés hubo temor y reverencia al Dios que le estaba hablando desde una zarza. Y mira esto, interesantísimo. Versículo 10. Versículo 10. Dice, ven, por tanto, ahora
y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios envía a Moisés hasta el versículo 10, pero en el versículo 5, primero Moisés había adorado a ese Dios. Primero lo adoró, luego fue enviado. ¿Notas esto? Es lo que te quiero mostrar. La adoración fue antes que el servicio. Dios no lo llamó a ir a Israel para el éxodo sin que antes ese hombre, Moisés, reconociera quién era Dios. Primero lo adoró, luego fue enviado. Y es lo mismo siempre. Cuando alguien quiere servir a Dios, ser útil a Dios, ser un instrumento de Dios, primero tienes que adorar al Dios al que quieres servir. Aquí Dios, en su encuentro con Moisés fue reverente, temeroso, fue la reacción correcta ante el Dios verdadero y reconoció la autoridad y la santidad con la que Dios estaba presentando. Veamos otro ejemplo, hermanos, mucho más sencillo. Vamos a Jueces capítulo 6, más adelante en la historia. Estoy llevando esto en orden cronológico. En Jueces capítulo 6 tenemos otro ejemplo. En Jueces 6 tenemos la historia de Gedeón. ¿Recuerdas a Gedeón? Ese que pidió señal y todo esto. En Jueces capítulo 6 tenemos el encuentro de Dios con Gedeón. Jueces 6, y comenzaré la lectura en el versículo 12. Y esto es el ejemplo de Gedeón. Veremos la misma esencia que con Moisés. Jueces 6, versículo 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció. Esto es a Gedeón. ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es la aparición preencarnada de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el ángel de Jehová. Y sabemos que no es un ángel cualquiera porque recibe adoración. Ningún ángel recibe adoración, así que en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová es un nombre del Cristo preencarnado. A esto se le llama cristofanía y es una aparición del Hijo de Dios antes de que naciera en Belén. Lo hemos estudiado antes. Versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Está encontrándose con Gedeón. Baje su mirada al versículo 14. Versículo 14, y mirándole Jehová, ven como el ángel de Jehová era Jehová mismo, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, una forma de decir, yo te estoy enviando. Gedeón, te estoy enviando a luchar contra los madianitas. Ve, es la orden que yo te doy. Aquí vemos que Gedeón está siendo encomendado a una tarea para servir a Dios, siendo el líder militar que Israel necesitaba para vencer a los madianitas. Y en este momento diremos, pero Dios ya lo está enviando y ni siquiera Gedeón ha adorado a Dios. Espera, hermanos, es que Dios ahí lo estaba llamando. Pero a continuación vemos que Dios le dice, no puedes ir sin antes hacer una cosa. Versículo 22, baje su mirada, versículo 22 dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Una vez más se espanta, tiene temor como Moisés también. 23, pero Jehová le dijo: pasa a ti, Shalom, no tengas temor, no morirás. ¿Ven? Hay temor en Gedeón. Versículo 24, miren esto, qué hermoso. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Entonces, el ángel de Jehová se le aparece y Gedeón le hace un altar. Hermanos, pregunta básica del Antiguo Testamento: ¿para qué hacían los hombres altar a Jehová? Para adorarlo. ¿Qué es lo que hace Gedeón? Lo adora. Dios lo está enviando y Gedeón lo adora, pero esta historia es mucho más rica, hermanos, porque el corazón de Gedeón, aunque quería adorar a Dios, no estaba listo. No estaba listo. Había un problema no solo en el corazón, sino en la casa de Gedeón. Mire, por favor, versículo 25. Había un problema. Versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba, ¿qué cosa? El altar de Baal que tu padre tiene.
y corta también la imagen de acera que está junto a él. Estos dos eran ídolos, ídolos cananeos que adoraban, ídolos falsos, dioses falsos, Baal y Acera. Y dice que su padre de Gedeón los adoraba. Por lo tanto, esos ídolos estaban en la misma casa del que quería servir a Dios. Y Dios le dice, no puede ser eso, Gedeón. ¿Y lo manda a qué? A derribarlo. Derriba esos altares falsos. Versículo 26. Y en su lugar que y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Increíble, hermanos. Dios le dice a Gedeón, te voy a enviar. Sí. Gedeón adora con un altar, pero Dios le dice, no, 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 no acepto esta adoración, Gedeón. Derriba los altares de acera y de Baal. Y con la madera que estaban hechos esos ídolos falsos, ármame un altar para adorarme solo a mí. ¿Se fijan? Gedeón iba a ser enviado a servir a Dios, pero no puede hacerlo porque había adoración falsa en su propia casa. Oh, hermanos, esto es importante. ¿Quieres adorar a Dios? Echa un ojo a tu casa. Echa un ojo a los ídolos que hay en tu casa y derríbalos antes que quieras adorar al Dios verdadero. Derríbalos. No puedes servir a Dios teniendo ídolos. Y ese era el problema de Gedeón. Dios lo envía, pero antes de eso le dice, derriba, derriba. Gedeón no era útil si primero no quitaba esos altares falsos, y tú tampoco. Tú tampoco eres útil a Dios si no primero derribas los altares falsos que has levantado en tu corazón. Quizá tú ya no adoras a Acera y a Baal, pero adoras otras cosas. Y recuerda, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Nadie puede. Entonces aquí se aplica a Gedeón y se aplica a ti. Si tú quieres servir a Dios, tener algo que ver con Dios, entonces primero derriba las cosas que hay que ofenden su nombre y entonces podrás servirle. Porque si una lección aprendió muy bien Gedeón, es que Dios demanda adoración exclusiva. Exclusiva. Es adorar a Dios y solo Dios. Vean Isaías, por favor, Isaías capítulo 6. Vamos para allá. Isaías capítulo 6, tenemos un ejemplo claro ahora en la vida de Isaías. Primero adoración, después servicio. Nadie servía a Dios si primero no le adoraba de todo corazón. Isaías capítulo 6, conocemos esto, es la visión de Dios que le mostró a Isaías. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, pausa allí, Usías había sido un rey dentro de lo que cabe justo. Sí, así, había sido un buen reinado el de Usías. Entonces, su muerte era triste, porque la muerte de un rey justo significaba que se había acabado la obediencia a la ley y las cosas de justas que Dios mandaba. Entonces, era un momento triste. Pero dice Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Según el Evangelio, según San Juan, ese que vio Isaías fue al Señor Jesucristo. Porque no importa qué rey estaba en el trono, Cristo siempre reina. Su reino es eterno. Por eso Dios le permite a Isaías ver esto y le dice, versículo 2, la descripción de esta visión. Versículo 2, por encima de él, de este trono, había serafines, cada uno tenía 6 alas, increíble. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los serafines son ángeles creados por Dios especialmente para adorarle todo el tiempo. Son una clase de ángeles que están cerca del trono. Siempre en la Biblia los serafines están cerca del trono, son los más cercanos. No son ángeles mensajeros, no son ángeles ejecutadores de juicio, son ángeles dedicados a la adoración. Y el siguiente texto nos dice cómo adoran. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto es incesantemente lo que los serafines adoran a Dios alrededor del trono. Lo vemos también en Apocalipsis. Es que los ángeles están adorando allí.
Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Esto es una manifestación de la presencia de Dios. Vean versículo 5. Aquí viene la primera clave de Isaías. Versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí. Noten esa frase, hermanos. Versículo 5 dice, ay de mí que soy, ¿qué? Muerto. ¿Qué significa esa frase, ay de mí? Me voy a morir. Me voy a morir, es lo que está creyendo aquí Isaías, versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué tenía temor de morir Isaías? Versículo 5, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Entiendes eso, hermano? Simplemente Isaías está diciendo, me voy a morir. Aquí está Dios y yo soy un hombre pecador. Pecador. ¿Qué sintió Moisés cuando vio la presencia de Dios en la zarza? Tuvo miedo. ¿Qué sintió Gedeón cuando vio al ángel de Jehová? Miedo. ¿Qué sintió Isaías cuando vio la visión de Dios en su trono? Él sintió miedo. Y ese miedo, escucha hermano, era de morirse. Y dirás, pero ¿cómo si la presencia de Dios es tierna, amorosa? Sí, hermano, la presencia de Dios es tierna y amorosa para con los que le temen. Y aquí Dios extiende su gracia a Isaías, a Moisés y a Gedeón y no los mata, porque ellos tuvieron la actitud correcta de adoración a Él. Temor, un temor reverente, un miedo. ¿Alguna vez has ido a orar y dices, Señor, ay de mí, podrías matarme en este momento? Saben, hermanos, a veces como que usamos a Dios más como nuestro genio de lámpara maravillosa que el Dios verdadero a quien debes adorar. Aquí tienes a los siervos de Dios, y siervos de verdad. Estamos hablando de las grandes ligas, Moisés, Isaías. Estamos hablando de gente que Dios usó poderosamente y lo que ellos sentían al encontrarse con Dios, al ser llamados, era temor. Ay de mí, me voy a morir. Aquí está Dios y yo soy un vil pecador. Miren por favor cómo continúa versículo 6 dice, y volvió a mí, y voló, perdón, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Este es un altar que está en el cielo, en la presencia de Dios. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios ahí lo purifica por medio de un acto simbólico, porque el que estaba allí tenía su fe puesta en Dios. Ahora, recuerda, si tú te pones un carbón encendido en los labios, eso no te va a purificar de nada, ¿vale? Ni lo intentes, nada más te va a quemar la boca. ¿Qué es lo que te justifica delante de Dios? La fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y hoy la justicia de Dios viene a los que creen. Así que aquí tenemos a Isaías que creía en Dios y por eso Dios purifica sus labios, purifica su vida. Ahora, quiero que vean esto, hermanos. Aquí Dios no ha llamado a Isaías, no lo ha llamado todavía. Simplemente Isaías está rindiendo adoración, reverencia a Dios. Y miren hasta qué momento Dios lo llama. Versículo 8. Después de esto, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El plural nosotros es porque Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Viene la respuesta de Isaías, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Vean la progresión del encuentro de Dios con Isaías. Primeramente, Dios se le revela en la visión, una revelación. Luego hay un acto de adoración. Ay de mí que soy muerto, te temo, Señor. Luego hay un acto de purificación, donde Dios purifica a Isaías de su pecado. Y finalmente, en el versículo 8, hay una misión. Escucha, hermano. Dios no
envía a Isaías sin que primero Isaías lo adore. No sé si alguna vez habías visto ese orden. Lo que quiero decir es, Isaías no dijo, heme aquí, envíame a mí, sin primero decir, ¡ay de mí! Que soy muerto. Señor, te adoro, tú eres perfecto, santo. Los serafines te adoran por tu perfección y yo soy un vil pecador. Oh Señor, te reverencio en este momento. Te adoro, Señor, por quien eres tú. Primero hubo adoración y hasta el versículo 8 hubo una misión de Dios a Isaías. Mismo esquema, hermanos. Nadie puede servir a Dios si primero no adora de corazón al Dios que quiere servir. Hoy hay muchos que en la iglesia quieren decir, heme aquí, estoy dispuesto, envíenme a mí, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Pero yo prefiero los que dicen, ay de mí. Prefiero los verdaderos adoradores. Dios los prefiere. La gente puede estar dispuesta a decir, heme aquí, puedo servir en que soy bueno. Pero si esa vida no es un corazón que adora a Dios, que es capaz de decir, ay de mí, que soy muerto, Dios es santo, lo reconozco, su grandeza, su gloria, yo un vil pecador, si primero no reconoces quién es Él, no estás capacitado para servirlo a Él. La primera preparación para servir a Dios es reconocer su grandeza y adorarla. Ahora, un ejemplo más, vayan a Jeremías, al ladito, Jeremías, siguiente profeta, capítulo 1. Solamente estamos viendo esto en los ejemplos de los profetas. Jeremías capítulo 1 y cómo todos ellos fueron enviados, pero antes de ser usados por Dios, ellos le adoraron. Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 6 dice, Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te aparté, te di por profeta a las naciones. Dios dice, yo te he preparado para ser mi profeta. Versículo 6. Jeremías responde, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Jeremías dice dos cosas, Señor, no sé hablar. ¿Por qué menciona eso? Porque Dios le acaba de decir que lo ha llamado como profeta, y el profeta, su principal característica de trabajo era proclamar. Y dice Jeremías, yo ni sé hablar. Razón. Segundo cosa que dice es que soy niño. Esta palabra hebrea niño debería traducirse mejor joven. Es la misma palabra que usa el rey Salomón en su oración en Primero de Reyes 3:7, cuando le dice a Dios que es demasiado joven para gobernar un pueblo tan grande y le pide a Dios por sabiduría. Entonces, no es que Jeremías fuera un niño, es que era joven. Y cuando tú estudias la vida de Jeremías, como lo hicimos en la serie de Recorriendo la Biblia, te das cuenta que para este momento Jeremías debió haber tenido 25 años. Era un joven para hacer la obra de Dios y ser llamado por Dios y ser un profeta de Dios. Era alguien que era joven. Pero ¿qué vemos en sus palabras? Adoración. Y tú dices, ¿en dónde? Porque reconoció su bajeza. Señor, yo soy niño, yo no sé hablar. ¿Qué significa esto? Señor, soy incapaz, no puedo. Señor, esa tarea que tú quieres mandarme de ser tu profeta, yo no puedo cumplirla. La incapacidad es humildad y la humildad es una manera de adorar y reconocer a Dios. Cuando tú reconoces la grandeza de Él y reconoces la bajeza tuya, Él está siendo adorado. Y es lo que hace exactamente Jeremías. Señor, yo soy niño, no puedo, no estoy preparado. Esto es humildad y la humildad verdadera es adoración. Y miren, Dios lo llama hasta el versículo 7, después de que Él ha humillado su corazón. Versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, soy joven, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Aprobado, siervo aprobado. ¿Por qué? ¿Porque ya había ido a un instituto bíblico? No, ¿por qué? Porque era un corazón que adora. ¿Te fijas? Un corazón adorador lo habilitaba para ser un siervo de Dios. Un corazón que adora con humildad verdadera como Jeremías, como Moisés, como Gedeón, como Isaías. Un corazón de adoración a Dios reverente, de temor, de obediencia, de humildad, de reconocimiento de la grandeza de Dios y de autorreconocimiento de la bajeza nuestra. Eso habilita a esa persona para ser un siervo del Dios verdadero. Esto es interesante, hermanos. Nadie sirve a Dios en la Biblia si primero no lo adoraba.
Solamente algunos ejemplos más, no vaya con su Biblia, pero para que vea que esto es como les dije, es un seguir huellas, es un hilo conductor. En toda la Biblia siempre es así. Dios no usaba a nadie si primero ese alguien no le adoraba. Por ejemplo, Job 40 y Job 42, esos capítulos, es cuando Job ante la omnipotencia de Dios se humilla y se arrepiente. Y entonces Dios lo puede usar grandemente. Ezequiel capítulo 1, versículo 28 dice la Biblia que Ezequiel al contemplar la gloria de Dios, la gloria de Jehová, oye su voz y se postra para adorarlo. Listo para servir a Dios porque primero hubo adoración. Pedro, en Lucas capítulo 5, versículos 8 al 10, dice que cuando vio el poder de Cristo al hacer el milagro, esa pesca milagrosa, ¿recuerdas? Dice que Pedro literalmente cayó de rodillas y le dijo a Cristo, apártate de mí que soy hombre. Misma reacción de Isaías, de Jeremías, de los profetas, donde se llenaban sus corazones de pavor ante la gloria de la grandeza del Dios verdadero. Eso es adorar, hermanos. Eso es adorar. Gracias a Dios en esta iglesia no tenemos mucho problema, pero hay gente que quiere estar en la presencia de Dios como si estuvieras de vacaciones sentado, me refiero aquí en los cultos, sentado, con los pies casi tuvieras un banquito, los subes, con el brazo por acá, otro brazo acá, abrazando a tu familia, lo que sea. Bueno, no es pecado, pero estás en la presencia de Dios escuchando su palabra. Creo que Él merece algo de reverencia, ¿no lo crees? ¿No lo crees? Dios merece reverencia. Aquí vemos que los siervos suyos reverenciaban. Y cuando Pedro cae de rodillas y le dice, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador, Jesús le responde igual que en el Antiguo Testamento a los profetas. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y siguiente texto, ¿lo has leído? Siguiente texto. Entonces, desde aquel día, dejando sus redes, le siguieron. ¿Te fijas? Pedro nos comenzó a servir a Cristo hasta que primero le adoró en un acto de postrarse y humillarse ante él. Pedro ya conocía a Jesús, lo había visto varias veces, Cristo ya le había cambiado el nombre, había habido otros encuentros previos, pero es hasta que lo adora que entonces Cristo le dice, a partir de hoy serás pescador de hombres. En otras palabras, no te podía usar, pero ahora que me has adorado, estás habilitado para ser un pescador de hombres y servirme a mí. Qué increíble, hermanos. Pedro no estuvo calificado para el ministerio hasta que adoró al Señor, y nosotros también. Qué bueno que tengas habilidades, talentos y gloria a Dios por los dones que nos ha dado, pero nadie puede servir a Dios, no está calificado, no estás habilitado para esto, si primero no tienes un corazón que verdaderamente lo adora a Él, que ha derribado los ídolos falsos, que te postres ante Él, en tu corazón, no estoy hablando nada físico, en tu corazón, haces un altar en tu corazón dices, ay de mí, Señor, tú eres grandioso y yo soy pecador. Como les he dicho, hermano, no se trata de poner los pies sobre la tierra, se trata de poner la nariz en el suelo y humillarnos ante Él. Él es Dios, nosotros somos polvo. Dios no necesita tu servicio, por su gracia te puede usar. Y no es hasta que lo adoras en su grandeza y reconoces tu vil bajeza que entonces puedes llegar a ser un instrumento en sus manos. Fue lo mismo que pasó en los profetas, fue lo mismo que pasó en los apóstoles. Juan, incluso Juan el apóstol, antes de que fuera ese instrumento poderoso para llevar el mensaje de la revelación, el Apocalipsis, la visión que Dios le daría, dice Apocalipsis 1:7, que cuando oyó a Cristo y su voz, cayó como muerto ante él de temor. Entonces, hermanos, desde Génesis a Apocalipsis siempre es igual. Primero es la adoración, luego es el servicio. Los profetas adoraban a Dios y luego Dios los enviaba. Los apóstoles adoraban a Dios y luego los enviaba. Siempre ha sido así. Incluso antes, los patriarcas adoraban a Dios y luego Dios los usaba. Antes que Dios use a alguien como instrumento en su servicio, deben adorarle para su gloria. Esto es claro, ¿verdad? Ahora podremos decir, en la iglesia es igual. Ahora es igual, ahora puede servir con quien sea. Han cambiado las cosas. Ahora puede adorar con que tengas buenas intenciones. Aquí traigo a mi hijo a que sirva en la iglesia. ¿En qué lo pueda meter, pastor? Mételo en la música. Al cabo que Hilario no toca bien, ¿verdad? No, sí tocas bien, hermano, sí tocas bien. Mételo en la música. Sabe piano. 20 años tocando piano. Toca piano desde los 3 meses. Métalo al ministerio para que les dé unas leccioncitas a eso. ¿Sabías que hay muchas congregaciones que hacen esto? Ponen a servir gente por sus capacidades humanas y no por su adoración espiritual a Dios.
Dios nos libre de eso. Que Dios nos permita ser una iglesia donde el que quiere servir, las puertas están abiertas, pero el filtro lo ha puesto Dios. Y el filtro es la adoración al Dios verdadero. Eso es lo que la palabra de Dios enseña, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y solamente para que usted vea que esto sigue siendo igual en la iglesia y que no han cambiado las cosas y que en la iglesia de Cristo es lo mismo principio. Abra su Biblia en Romanos 12, por favor, un momento. Romanos capítulo 12, tenemos un capítulo bastante importante en el Nuevo Testamento, porque es el capítulo que divide la carta a los romanos en dos. Romanos 12, del capítulo 1 al 11, Pablo ha desarrollado las doctrinas esenciales del cristianismo. Pablo ha desarrollado la salvación, la justificación, la santificación, la elección. Increíble los capítulos 1 al 11 de Romanos. Pero en capítulo 12 a 16, Pablo habla de la vida práctica cristiana. Y todos conocemos Romanos 12:1. Todos hemos oído Romanos 12:1. Quiero que escuche una vez más este texto y lo vea desde la perspectiva que le estoy tratando de transmitir. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto lógico, es la palabra griega ahí, un culto bien pensado, un culto bien racionalizado, que no lo haces por hacer, sino que es un culto a Dios que das consciente. Hermanos, ¿de qué está hablando este texto 1 de Romanos 12? Bueno, es el lenguaje que usa es de un holocausto, es de ponerse en el altar y ofrecerse a Dios como un sacrificio. Pablo tiene en mente los sacrificios del Antiguo Testamento y está diciendo que ahora lo hagamos, pero que en ese altar ya no pongamos ovejas o cabras o machos cabríos, sino ¿quién debemos poner en ese altar? A nosotros mismos. Escucha el texto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál es misericordia de Dios? La salvación, la santificación, todo lo que ha desarrollado en los capítulos anteriores. Con todo eso que Dios te ha dado, escucha, que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios te quiere en su altar. Dios quiere que tú le adores. Dios quiere que tú seas un sacrificio no muerto, sino vivo, lo dice ahí, vivo, santo, agradable a Dios. En otras palabras, hoy en la iglesia las vidas de los creyentes deben ser vidas que le adoran, así como los holocaustos en el Antiguo Testamento eran un sacrificio que adoraba a Dios. Hoy ya no sacrificamos animales, pero Dios quiere que nos pongamos nosotros mismos en el altar, que te pongas para adorar a Dios, que tu vida sea una vida que lo adora, lo glorifica. Es lo que está hablando Pablo a la iglesia. Hermanos de la iglesia, pónganse en el altar sus vidas mismas. Hagan de su vida un sacrificio que adore a Dios. Esta es la idea. Agradable a Dios, un culto bien pensado. Entonces, este primer versículo del capítulo está hablando de adoración a Dios. Esto es a la iglesia. Si pudiera yo resumir el versículo en una sola frase, Pablo le está diciendo a la iglesia, iglesia, adoren a Dios con sus vidas. Adoren a Dios con sus vidas. Y escucha, hermano, no hay servicio hasta el versículo 6. Mira el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones para servir a Dios, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, estos son dones para servir a Dios, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, perdón, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, etcétera, etcétera. Sírvanse. A partir del versículo 6, Pablo desarrolla el servicio con dones en la iglesia. Pero eso no sucede sin el versículo 1. El servicio del versículo 6 debe ser presidido por la adoración del versículo 1. Así que Pablo le está diciendo a la iglesia, ¿quieres servir a Dios? ¿Quieres vivir en el versículo 6? ¿Servir a Dios con tus dones? ¿Quieres vivir allí? ¿Una vida que sirve? Tienes que pasar por el versículo 1. Ponte en el altar de Dios como una vida que le adora. Así que, hermanos, no han cambiado las cosas.
Para Dios es idénticamente igual Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Quieres servirle? Primero adórale. La adoración va primero. Primero lo adoras, luego viene el ministerio. Y todo el que sirve a Dios debe primero ser un adorador genuino. ¿Eres un adorador a Dios? Es buen momento para hacer este tipo de preguntas. ¿Eres un adorador a Dios? ¿Tu vida? Ya sé la respuesta mayormente que podríamos expresar. Pues más o menos, estoy batallando con algunas cosas, mi vida no está en orden, mi matrimonio, mi paternidad, mi maternidad, mi fidelidad a Dios no está como quisiera. No estoy hablando de que los que sirven a Dios deben ser perfectos, eso es imposible, pero adoradores sí. Esta es la línea que Dios pinta para los que quieren servirle. Nosotros deberíamos cuidar eso y ¿saben qué, hermanos? Parte de mi trabajo en esta iglesia es cuidar que los que sirven en la iglesia sean adoradores antes que servidores. Este es un problema en muchas iglesias. Poner a servir a cualquiera. No queremos así en nuestra iglesia. La Biblia pinta algo distinto. Aquí con esto no estoy criticando a las religiones, no estoy criticando a ningún otro grupo, no estoy criticando sectas, no estoy criticando otras iglesias, estoy confrontando nuestra iglesia misma. En nuestra iglesia sirve un pequeño grupo, ya quiero hablar más a nivel personal con ustedes. En nuestra iglesia se cumple la terrible regla del 20-80. ¿Cuál es esa terrible regla? El 20% sirve, mientras el 80% disfruta del servicio de ese 20%. 20% sirve, 80% no sirve, es lo que quiero decir. Somos una iglesia así, tristemente. Y creo que hay muchas iglesias con este grave mal. Yo quiero que despiertes tu conciencia y que entiendas que el servicio a Dios no es una opción, es un mandato, pero tienes que pasar primero por la antesala de la adoración. Mi deber es exhortarles a esto, iglesia. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Escucha, primero tú, antes de servir a Dios, asegúrate de que eres salvo. ¿Sabes que ha habido gente en el ministerio sirviendo a Dios que ni siquiera es creyente? Eso es bien, bien peligroso, hermanos. Bien peligroso. ¿Para qué quiero a alguien cantando en la plataforma? ¿Para qué quiere Dios a alguien cantando en la plataforma si ni siquiera es un creyente verdadero en Cristo Jesús? Por supuesto, hay ocasiones en que la astucia es muy grande, el engaño es muy grande y podemos por algún tiempo ser engañados de supuestos cristianos o hasta pastores. Pero al final, siempre por sus frutos, los conocemos. El Señor Jesucristo enseñó en esto. Cada persona debe ser confrontada en esto. Iglesia, déjate ser confrontada en esto. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿En qué estás sirviendo? Y siempre que predico un tema así, alguien entre semana me dice, pastor, considéreme para algo. Póngame ahí en algo, lo que usted quiera. Yo soy bueno, lo que usted ponga. Póngame en evangelismo, pues, si falta. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido. No es donde yo te quiera poner, no es donde tú quieras estar, es según los dones que Dios te ha dado. Y para descubrir tus dones, tú tienes que estar cerca de Dios. Tienes que vivir en fidelidad al Señor, tienes que estudiar su palabra, tienes que pasar tiempo en oración con Él, tienes que venir y congregarte, tienes que comenzar a servir en aquellas cosas que no requieren dones, como limpieza, como ayudar, como un servicio general en la iglesia, como amar a los hermanos, como servir los unos a los otros en cualquier cosa no formal, pero de amor. Y entonces Dios, a través de una vida que se está consagrando y adorándolo a Él te irá dirigiendo en los dones que tienes. Y déjeme dar otro golpe a nuestras conciencias. Hay personas aquí que estamos por años en la fe y todavía ni saben sus dones. Y quisieran venir a mí, pastor, dígame mis dones. Ya en serio, usted dígame mis dones. ¿Cuáles son? Más fácil usted diga. Hermano, yo no soy Dios, yo no soy el Espíritu Santo. Yo no lo repartí, lo repartió el Espíritu Santo. Y Dios te lo va, mire, el más interesado en que sepas tus dones es Dios, porque te los dio y quiere que los uses. Y si tú eres creyente, tienes dones, como dije en la mañana, eres un corolario de los dones que Dios ha puesto en tu vida y Él te puede usar en eso, en el área que te ha llamado.
Los dones los tienes que descubrir en tu vida. Y no se descubren siendo cristianos de cada 8 días, no se descubren cerrando tu Biblia entre semana, no se descubren orando 3 minutos al día. Así no se descubren los dones, hermanos, ¿eh? Se descubren con una vida que adora a Dios y está cerca del Señor, buscándolo a Él, haciendo de su vida un altar todos los días, en todo momento. Porque, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Déjame ir terminando con esto, hermanos. Es muy peligroso querer servir a Dios sin ser un verdadero adorador. Es muy peligroso. Si tú sirves a Dios o intentas hacerlo y no hay adoración genuina, estás perdiendo el tiempo. No hay recompensa. Jesús le dijo eso a los escribas y fariseos. Ya tienen su recompensa, el aplauso humano. Servir por servir no tiene ningún valor delante de Dios. Puede que estemos sirviendo a Dios, hermanos, pero realmente lo que queremos es el aplauso de la gente. Póngame en un lugar donde la gente me vea. Póngame en un lugar donde se me reconozca. No, estás hambriento de aplauso. Eso no es una vida de adoración. No es una vida de adoración. Saben, hermanos, servir en público es mucho más responsabilidad que servir de otras maneras. Aquí, hermano Josué y yo, que tenemos el privilegio de predicarles, es una gran responsabilidad para nosotros. Nuestra vida debe ser irreprensible, no perfecta, pero irreprensible para poder seguir predicando la palabra de Dios. Y usted se ha beneficiado de la Escritura. Pero si tú no eres un adorador y quieres servir, estás perdiendo el tiempo. Dios no contabiliza eso. No serás llamado bien, buen siervo y fiel. No habrá recompensa celestial, no habrá corona. Muchos están sirviendo a Dios simplemente por el aplauso que reciben al hacerlo. He conocido personas que les encargo algo y si es algo en lo que van a recibir algún tipo de remuneración o aplauso humano, lo hacen con diligencia y rapidez. Pero cuando es algo que nadie se va a enterar, lo dejan, lo hacen mal, lo postergan o de plano no lo hacen. Cuidado, cuidado. Tu servicio manifiesta si eres un adorador o no. Es como Pablo dijo en Romanos 6, 16, 18, esta clase de personas son las que sirven a sus propios vientres, no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Es increíble, hermanos, que alguien quiera servir a Dios, ministrar sin ser un adorador, incluso sin ser creyente. Es interesante, hermano Josué, platicábamos, y yo sé que varios de ustedes también, en mi familia fue igual. ¿De qué hablo? De que personas que nos llevaron al conocimiento de Cristo en su momento, con el tiempo, o sea, personas que nos hablaron el evangelio, en mi familia, la familia que discipuló a mis papás al tiempo, demostraron que ni siquiera eran creyentes verdaderos. Se apartaron a una secta, se fueron de la fe, claudicaron. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, primera de Juan. Eran falsos creyentes. En el caso de mi hermano Josué, él lo ha compartido, lo hemos platicado. Quien estuvo insistiéndole a él para creer el evangelio es una persona que hoy está en el mundo. Digo, Dios tenga misericordia de él y de todos. Pero hay gente que incluso a ti te habló del evangelio y hoy por hoy está en las filas del mundo. ¿Cómo es posible? Estaban sirviendo a Dios, sí, sirviendo a Dios sin un gramo de adoración en sus corazones. Por eso al tiempo lo que sucedió es que se apartaron, porque ni siquiera eran verdaderos hijos de Dios. Esto es algo grave, esto es algo peligroso, de urgencia. Dios no se agrada de servidores, sino primero de adoradores. Unos ejemplos rápidos para ir terminando. ¿Recuerdas a Nadab y Abiú? En el libro de Levítico 10, capítulo 10, Nadab y Abiú intentaron servir a Dios sin adoración genuina. Y Dios los fulminó en un segundo y fueron muertos. Quisieron ofrecer fuego extraño, ¿te acuerdas? Quisieron servir a Dios sin un corazón reverente. Lo más probable en el contexto de Levítico 10 es que estos hombres entraron borrachos a la presencia de Dios a ofrecer incienso que Dios no había pedido. Entonces, imagínate, intentaron servir con, con alcohol encima en el sentido de vino fermentado y quisieron servir a Dios en un estado irreverente. ¿Qué hizo Dios? Les dio una lección a todo el pueblo, muertos. El que se acerca a mí,
le dijo a Moisés, en él me santificaré. O sea, o me tratas como lo que soy, un santo, o te mato. Ese es el Dios, hermanos, en el que creemos. Nosotros somos los que lo hemos achicado. Pero el Dios de la Biblia es así. Hoy tiene gracia, sí. Hoy tiene misericordia, sí. Hoy hay perdón en Cristo, sí. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él en su esencia de santo no cambia. Y en el Antiguo Testamento mató a Nadab y a Abiú por querer servirle sin reverenciarle. ¿Qué me dices de Judas? Intentó servir a Dios 3 años y medio, pero su corazón amaba el dinero, era avaro. Sabemos que Judas era avaro por 2 razones: sustraía de la bolsa y además entregó al Señor Jesucristo traicionándolo por plata. Su corazón no estaba en el servicio, estaba en la plata. Terminó mal, terminó ahorcado porque Judas intentó servir sin adoración. Y escucha, hermano, podríamos resumir todo esto. Dios no acepta el servicio sin adoración, porque ministerio sin adoración es una aberración. Ministerio sin adoración es una aberración ante Dios. Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Quieres ofrecerme, dice Dios, de un corazón que no me adora? Para mí es abominación. Para mí es abominación. Qué triste es que hoy la mayoría de la gente dice, no, tú puedes servir a Dios con lo que quieras servir. Él le puedes ofrecer las obras de tu vida. Él está contento. Él no te exige nada. Dios te da todo, no te pide nada. Puedes servir a Dios con lo que puedas, con lo que quieras. Ese no es mi Dios. Mi Dios me dice, ponte en el altar, tú y tu vida. Y después de que me adores, entonces estás habilitado para servirme. Hermanos, iglesia, amados hermanos, examinemos nuestro corazón. ¿Es tu corazón un corazón de adorador? Esto es un asunto interno. Eso es una necesidad de examinarnos a nosotros mismos, de pedirle a Dios que revele nuestros corazones y nos haga ver si estamos siendo adoradores o solamente en apariencia. Yo creo, hermanos, ese precioso himno y lo canto, y lo seguiremos cantando, ¿eh? No lo quiten, directores. Cristo está buscando obreros. ¿Te acuerdas de ese himno? Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy, yo quiero serte fiel? Oh, Señor, es mucha la labor, etcétera, etcétera. Qué hermoso, ¿verdad? Lo canto, lo creo, pero en realidad Cristo no está buscando obreros. En realidad Cristo está buscando adoradores. Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cristo está buscando adoradores, no siervos primero. Que si tú anhelas como yo ser un verdadero siervo del Señor, servirle en tu iglesia, examina tu corazón para comprobar si es un altar donde estás adorando a Dios primero. Todos hemos visto personas cristianas apartarse. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? El problema estaba en su corazón. No habían derribado altares, no habían derribado a sus ídolos. Por eso se apartaron, porque en su corazón no reinaba la adoración al Dios verdadero. Por eso examina tu corazón. ¿Eres un corazón que adora al Señor verdaderamente? Dios lo sabe, y tú también. Asegúrate de ser adorador antes que siervo, como lo muestra su palabra, y demuéstralo a Él en temor, humillación, reverencia y amor a su nombre. Mi oración es que esta iglesia pueda ser una iglesia que teme a Dios, le adora y después le sirva. Ese es el orden, hermanos. No lo alteres. Yo no lo haré. Dios sigue buscando adoradores. Oremos. Padre Santo, reconocemos tu gloria, tu grandeza y tu santidad. Entendemos que tú eres fiel y eres digno de toda adoración. Señor, al ver la vida de Moisés, de Gedeón, de Isaías, de Jeremías, de Job, de Ezequiel, de Pedro, de Juan, de todos los patriarcas, profetas y apóstoles, vemos la misma verdad. Tú buscas adoradores y después los usas
en tu obra. Señor, te pido que examines nuestros corazones. Queremos arrepentirnos y humillarnos delante de ti. Ayúdanos a examinarnos más allá. Ayuda a todos los que hemos oído estos mensajes para que en nuestro corazón busquemos, analicemos si realmente es un altar tuyo, que no hay ídolos, donde no hay perfección, pero sí hay humillación continua, arrepentimiento. Oh Señor, crea en nosotros un corazón de adorador. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti antes que en cualquier otra cosa. Permite que nuestras vidas sean un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Ayúdanos a reproducir el temor de Moisés, de Isaías, y que antes de decir, heme aquí, envíame a mí, estemos dispuestos a decir, ay de mí, que soy muerto ante un Dios indeciblemente santo. Señor, te pido por esta iglesia y por mí, de la cual soy parte también, usa nuestra vida para tu gloria, pero úsanos por medio de tu poder, de tu gracia, conforme a los dones que nos has dado, y úsanos con un corazón que te adore de verdad. Líbranos de ser como los escribas y fariseos, que eran muy activos y de mucha apariencia, pero hipócritas. Señor, no queremos caer en esa categoría de este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Líbranos de esa categoría horrible de hipocresía. Antes bien, Señor, ayúdanos a adorarte y que nuestras vidas primero estén en orden delante de ti y que entonces tú nos puedas usar en los ministerios. Señor, en esta iglesia se requieren manos, en esta iglesia se requieren siervos, en esta iglesia tú quieres llamar pastores, misioneros, mujeres siervas, personas para los diferentes ministerios, líderes de ministerios. Señor, estamos en una etapa que quisiera que tú, Señor, hicieras una obra especial, pero no estoy hablando, Señor, de algo instantáneo. Quiero pedirte que primero formes adoradores en esta iglesia y que aquellos, Señor, que lo han propuesto así en sus vidas, que tú les bendigas, les bendigas. Y te pido por aquellos también que están aquí, que reconocen en sus muy adentros que no son adoradores, tráelos al arrepentimiento en Cristo. Hazles ver que están perdidos y que si no te adoran, están expuestos al juicio eterno de tu ira eterna en el infierno. Ayúdales a reconocer a Cristo Jesús en sus vidas y permite que ellos, Señor, puedan venir a un arrepentimiento genuino y creer. Padre, pongo en tus manos esta iglesia, gloria a tu nombre, te damos honor porque lo mereces, a través de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.